Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a su canal favorito, a su canal de Yachay Wasi, el canal que te enseña, el canal que te educa. En esta ocasión, chicos, vamos a desarrollar el tema de la cartografía. Sí, sí, claro que sí. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de la cartografía. Para empezar, tenemos primero la definición. La definición de cartografía, una definición breve, es que la cartografía es la ciencia, es el arte encargado del estudio, de la elaboración de los mapas. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Es una ciencia porque usa métodos científicos. Por ejemplo, la cartografía usa mucho la matemática, chicos, usa mucho la matemática. Y es un arte porque al momento de elaborar los mapas, tiene que hacerlo de una forma estética, de una forma armoniosa, de una forma que se pueda comprender. Es un arte también, ahí está. Entonces, una definición de lo que es la cartografía, ¿no? Pero además de la elaboración de los mapas, la cartografía también estudia los mapas. En esta parte debemos aclarar algo que mapas, digamos, está queriendo decir a las representaciones del terreno. Sí, 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 claro que sí, representaciones del terreno. Eso ya lo vamos a ver con más detalle. Por otro lado, tenemos que la palabra cartografía proviene de dos voces griegas. ¿Cuáles son estas dos voces griegas? La primera parte de la cartografía proviene de chartis, que significa mapa, significa representación. ¿Sí? Significa mapa, significa representación. Por acá lo podemos colocar rápidamente. Nos habíamos olvidado, pero no pasa nada, chicos, no pasa nada. ¿Significa mapa o significa representación? Claro que sí. ¿Ya? Representación. Ahí está. Ahí está. Listo. Entonces, la parte de chart significa mapa o representación. ¿Ya? ¿Qué significa graphe? Eso es muy fácil. Eso significa descripción. ¿Ya? Eso significa descripción. Por lo tanto, todo junto, ¿ya? Por lo tanto, todo junto, la palabra cartografía significa descripción de los mapas. Ese es su significado etimológico. Claro que sí. Listo. Una vez que tenemos esto, aparece en la parte inferior una pregunta. Veamos cuál es la pregunta. A ver, veamos, veamos. Esto se va a mover, lo borramos. Ya tú lo puedes retroceder en el video, claro. Y acá dice, ¿no? Ciencia y arte encargada del estudio y elaboración de mapas. ¿Cuál es tu respuesta? A ver. Ahí está. Tú mismo eres, tú mismo puedes responder. Listo. O tú misma. Deja tu respuesta en la cajita de comentarios, ¿ya? También vamos a dejar ahí un número de WhatsApp para los que quieran el material que hemos elaborado. Pueden pedir el material para que ahí tengan las preguntas, cómo practicar y todo el material. ¿Sí? Listo, chicos. Continuamos. Y bueno, chicos, si la cartografía se dedica a la elaboración y al estudio de las representaciones y los mapas, es justo y necesario ver que los mapas, para su representación, necesitan diversos elementos, ¿sí? En un primer momento vamos a ver los elementos más importantes. Uno de ellos es el elemento de la escala. Veamos, ¿qué es la escala? La escala es una expresión matemática de equivalencia entre un mapa y un terreno de la realidad. Para representar la Tierra en un papel necesitamos de la escala. Características de la escala. Establece una relación de equivalencia entre el mapa y el terreno. Además, la escala nos indica cuántas veces, eso es importante, ha sido reducido el terreno en el mapa. Cuántas veces
ha sido reducido el terreno en el mapa. Eso es muy, muy, muy importante. Ah, entonces, ¿qué es la escala? Lo que pasa es que, por ejemplo, escuchen con mucha atención. Si nosotros queremos representar cierto terreno en una superficie plana, por ejemplo, la representación, es decir, el dibujo que vamos a hacer del terreno, no puede ser o no debería ser del mismo tamaño de la realidad, porque imaginemos que intentemos representar pues un gran terreno de 10 kilómetros cuadrados. Eso no lo podríamos representar en una hoja normal, no lo podríamos representar en un cuaderno. Entonces lo que tenemos que hacer es, como si fuéramos una fotocopia, tenemos que reducirlo. Esos 10.000 kilómetros lo podemos reducir, por ejemplo, 10.000 veces, o lo podemos reducir 100.000 veces, o lo podríamos reducir 1.000.000 de veces. Cuando se hace esa reducción de tamaño, esa es la escala. Esa es la escala. Eso es lo que es la escala. La escala es representar al terreno en una superficie respetando sus dimensiones, sus relaciones, ¿no? Pero no del mismo tamaño. Seguimos. Seguimos, claro que sí. Seguimos, claro que sí. Así pues, encontramos tipos de escala. Vamos a mencionar dos tipos de escala. La primera de ellas es la escala numérica y la segunda es la escala gráfica. La escala numérica se expresa por medio de una fracción y se representa de las siguientes formas. 1 sobre 100.000, 1 sobre 100.000 puede estar representado también con esa barrita, o también puede estar representado como 1, 2.100.000, que sería lo mismo. Las tres expresiones que están ahí son lo mismo, solamente que están representados de distinta manera. Todo esto es lo mismo. ¿Qué significa esto de 1 sobre 100.000? Lo que significa es que lo que se ha trazado o dibujado en el mapa ha sido reducido de la realidad. ¿Cuántas veces? Lo que indica el denominador, o sea, 100.000 veces. Es decir, que si en la realidad eso medía 100.000 centímetros, en la hoja, esos 100.000 centímetros estarían representados por 1 centímetro, porque se ha reducido 100.000 veces. Ya, eso es. La otra escala es la escala gráfica. En la escala gráfica se expresa por medio de una barra, como podemos observar, segmentada y posee dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Por acá tenemos la primera parte que está pintadita, es lo que es el talón. Y el resto se denomina cuerpo. El resto se le denomina cuerpo. Así es, chicos. Ahora vamos a tocar el subtema de clases de escala. Veamos. Primero tenemos la escala pequeña. Sus valores son superiores a 200.000. Es decir, que la escala pequeña reduce el terreno en su representación en el mapa más de 200.000 veces. Ya, eso es la escala pequeña. La escala pequeña reduce más de 200.000 veces, más de 200.000 veces. Y como reduce tantas veces, entonces se utiliza para representar grandes áreas, por ejemplo, países, por ejemplo, continentes o incluso el mundo entero.
En el caso particular de nosotros, del Perú, nuestro mapa oficial, el mapa oficial, hay un mapa oficial, está en escala pequeña. Por ejemplo, 1/1.000.000. Eso quiere decir que el mapa oficial ha reducido el terreno del territorio peruano 1.000.000 de veces. Y como 1.000.000 es superior a 200.000, es que el mapa oficial del Perú está utilizando escala pequeña. ¿Okay? Escala pequeña. Acá vemos para qué se utilizan, una vez más. Para áreas grandes se utiliza escala pequeña. Seguimos. Si hay escala pequeña, también hay escala mediana. Claro que sí. Ya, veamos primero. La escala mediana supera los 50.000 hasta los 200.000. Eso es la escala mediana. De 50.000 veces reducido hasta 200.000 veces reducido. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para representar áreas de cierto tamaño mediano, ¿no? Por ejemplo, como provincias, como terrenos, disculpa, como distritos. En el caso particular del Perú, el territorio peruano, también tiene muchas cartas, ¿no? Y esas cartas reducen el terreno del Perú solo 100.000 veces. Solo 100.000 veces. Y como 100.000 se encuentra entre 50.000 y 200.000, entonces la carta oficial, la carta nacional del Perú, está utilizando escala mediana. Eso es. Hay que hacer una diferencia. El mapa oficial del Perú solamente había uno. En cambio, cartas son muchas cartas, porque las cartas representan distritos, provincias, ¿verdad? Entonces, hay muchas cartas. El Perú tiene muchas cartas. Y todas esas cartitas, como si fuera un rompecabezas, abarca el territorio del Perú, incluso la parte marítima. Entonces, las cartas se utilizan para representar áreas medianas utilizando escala mediana. Así es. Luego tenemos la escala grande. Aquí la reducción es mucho menor. ¿Cuánto reduce? Puede reducir entre una vez a 50.000 veces. Solo hasta 50.000. Se utiliza para elaborar planos donde se representarán pequeñas áreas, como por ejemplo viviendas, edificios, colegios, plazas. Para eso se utilizan los planos. Porque en escala, su mínimo es 1 y su máximo es 50. En esos casos se utiliza escala grande para representar áreas pequeñas, como colegios, viviendas, plazas, etc. Listo, chicos. Hasta ahí por el momento. Y bueno, chicos, luego de haber tocado el tema de la escala, de los tipos y las clases, aquí hay algunas preguntas que les puede servir para su práctica. Recuerden una vez más que si este video te ayudó, nos apoyas muchísimo con tu suscripción. Y también recuerda que en la parte de la descripción habrá un número de WhatsApp por si quieres solicitar el material. Leamos las preguntas, no las vamos a responder. ¿Ya? Si la proporción o razón de equivalencia entre el tamaño del mapa y la superficie real que representa se denomina... ¿Qué dicen? ¿Cuál sería? Es un tipo de escala. ¿Cuál es el tipo de escala? La escala gráfica se divide en talón y... Siguiente pregunta. Los mapas se elaboran a escala... La siguiente dice, las cartas nacionales se elaboran a escala
Y los planos que representan edificios, colegios e iglesias se elaboran a escala. Ahí está. Si quieren las respuestas, pueden pedirlo en la caja de comentarios. O sea que hacemos otro video de puras respuestas de estas preguntas. Ya, continuamos. Continuamos, chicos. Aparte de la escala, chicos, que es un elemento recontra importante para la elaboración de los mapas, también otro elemento sumamente importante es el elemento de la proyección cartográfica. ¿Pero qué es la proyección cartográfica? Es un sistema de transformación utilizado para transferir la información de una superficie esférica, la Tierra, a un plano, el mapa, que es en 2 dimensiones normalmente, basado en cálculos matemáticos relacionados con la geometría y las coordenadas geográficas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros sabemos que la Tierra es un geoide, una especie de esfera deformada, y lo que esté en el planeta Tierra lo tenemos que representar en una superficie plana. Eso es muy difícil. Como dicen algunos, eso es como que quisieras pelar una naranja, ¿no? Y que con todas las cáscaras tú puedes hacer una superficie plana. Es muy difícil, no se puede. Entonces, para solucionar este problema, lo que se hace es usar la proyección cartográfica, que es representar por zonas. Ya no representar todo a la vez, sino representar por zonas. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, 3 tipos de proyecciones. Ya vamos a ver. Por ejemplo, por acá tenemos lo que dice la proyección plana. La proyección plana, lo que representa son los polos. En este caso lo han puesto encima del polo norte. ¿Ya? Se utiliza para representar principalmente desde los 60 grados hasta los 90 grados, ¿no? En los hemisferios. Eso es. También tiene otros nombres. Por ejemplo, se le llama azimutal. Esta es la proyección azimutal. Lo vamos a escribir por si alguien, ¿no? O también puede ser proyección polar. Azimutal. ¿Ya? Así sería, proyección azimutal. También puede ser proyección polar y se utiliza pues para representar, como decimos, principalmente zonas desde los 60 grados, ¿no? Desde los 60 grados hasta los 90 grados. Ahí está. Esa sería la primera. Entonces, ahí se puede representar sobre todo los países del hemisferio norte, los europeos, Estados Unidos, etcétera, y también en la parte del sur, lo que es principalmente la Antártida, por ejemplo, ¿no? Ya, continuamos. Continuamos. Luego de esto, hay otra proyección, que es la proyección cónica, ¿no? Y lo que se hace es usar una especie de cono y para representar ciertas partes. En este caso, va principalmente, se utiliza para representar de los 60, de los 30 grados, ya, de los 30 grados a los 60 grados, ¿no? De los 30 grados a los 60 grados. Eso es. Se utiliza para representar esta zona de nuestro planeta, la proyección cónica. Para las zonas templadas, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos la proyección cilíndrica. En el caso de la proyección cilíndrica, se utiliza principalmente para representar lo que son las zonas tropicales. Nos falta pues de 0 grados, ¿verdad? Hasta los 30 grados. Hasta los 30 grados de ambos hemisferios, ¿no? Los 3 proyecciones acá
se pueden utilizar obviamente para ambos hemisferios, obviamente. Listo, ¿no? Y la proyección cilíndrica, pues todo representa muy bien todas las zonas que están cerca a la línea ecuatorial, a los países, ¿no? Los océanos, la parte que está próxima al círculo ecuatorial. Ok, continuamos entonces. Seguimos. Hemos visto las proyecciones. Una vez que hemos visto dos elementos principales de la representación de los mapas, que eran la escala y que eran las proyecciones, ahora vamos a ver lo que son las principales representaciones cartográficas, ¿no? El primero de ellos tenemos al globo terráqueo. El globo terráqueo es muy importante porque es la representación más fidedigna, más fiel a la realidad, ¿no? Es que tiene más, es la que más se asemeja a la forma real de la Tierra. Por eso que lo representa tan bien, al menos en la forma, y también en el área e incluso en la distancia que separan a los países, a los continentes. Eso lo representa excelente. Como está representando a todo el planeta, tiene que usar escala pequeña. Recuerda que la escala pequeña es más cuando el terreno se reduce más de 200.000 veces. Esa es escala pequeña. No se puede ver ambos hemisferios a la vez. Claro, nosotros, por ejemplo, acá vemos un hemisferio y no podemos ver el otro. Así nos ubiquemos arriba, no veremos el hemisferio sur. No se puede, no se puede. Ese es su defecto. ¿Qué más? Y como dijimos, es la mejor representación de la Tierra. Claro, porque respeta pues la forma, el área y la distancia. ¿Ya? Seguimos. Aquí hay una pregunta, ¿no? Dice, ¿es la mejor representación de la Tierra? Listo, ya bueno, eso ustedes ya acabamos de decir. Ustedes pueden responder. Recuerda, ¿no? Puedes pedir el número de WhatsApp, el material para que practiques con estas preguntas. Puedes pedirlas resueltas o puedes pedirlas sin resolver, cosa que practicas. Siguiente pregunta. Es representación que conserva forma, área y distancia a la vez. ¿Mm? ¿Quién elaboró el primer globo terráqueo que aún se conserva? Bueno, esto lo elaboró el señor Martin Benjamin. ¿Va? Ese le voy a responder ahí. Martin Benjamin. Y luego tenemos la siguiente representación. Son los mapas. Los mapas, como hemos dicho anteriormente, representan superficies extensas. Por ejemplo, continentes o países. También, como representan grandes áreas, se elaboran a escala pequeña. Son temáticos, los mapas son temáticos, porque puede haber mapas, por ejemplo, viales, donde están las carreteras, ¿no? Agrícola, es decir, las zonas donde se cultivan ciertos productos, etcétera. Mapa político, que es la división de los países, etcétera. Económico, etcétera. Son bidimensionales, ¿no? Los mapas generalmente son bidimensionales porque tienen, pues, lo que es la latitud y lo que es la longitud, ¿no? Ya saben que la latitud es la distancia con respecto al Ecuador, mientras que la longitud es la distancia con respecto al hemisferio, disculpen, al meridiano de Greenwich. Al meridiano de Greenwich. Continuamos. Uy, aquí hay una pregunta que le hemos puesto su respuesta. Dice, ay, vamos a, vamos a borrar esas respuestas, ¿ya? Ustedes pueden practicar. Entonces ahí están las preguntas, ¿no? Documento bidimensional que representa grandes áreas a escala pequeña. Documento que presenta temas, es decir, son temáticos. Mapa que representa la forma de la superficie terrestre. La forma de la superficie terrestre. ¿Cuál será? Ya. Luego tenemos la siguiente representación, las cartas, ¿no? Las cartas representan áreas medianas, ya lo hemos dicho.
Y como representan áreas medianas, utilizan escala mediana. Y recordemos que la escala mediana es de 50.000 a 200.000 veces la reducción que se realiza. Como hemos dicho, se elaboran a escala mediana. En las cartas aparecen las curvas del nivel que representan la altitud. Esto es muy interesante. Ya veamos en el gráfico cómo lo han hecho. Miremos acá. Miremos por acá. Por ejemplo, acá la idea es que todas las líneas que están unidas, no todas las curvas unidas, todo lo que cierra está en la misma altura. Por ejemplo, esto de acá es esto de acá, ¿no? Es eso. Y así va. Mientras más se cierra, significa que está más arriba, o también puede ser más profundo, porque las cartas se utilizan también para representar hundimientos, es decir, para representar depresiones, digamos, depresiones. ¿Ya? Recuerda entonces que las cartas se utilizan para representar altitud, pero también profundidad, ¿verdad? Usa las curvas de nivel, usa escala mediana. Y es de gran utilidad para ingenieros y militares por una serie de razones. Para construcciones, carreteras, para poner los equipos militares, en fin. Al tener latitud, longitud y altitud, es que las cartas son tridimensionales. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué más? Recuerden también acá un detalle. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a borrar esto. Y acá hay unas preguntas, ¿no? Documento cartográfico usado por ingenieros y militares. Documento cartográfico tridimensional. Haz otra pregunta. Recuerden una vez más, si desean este material, en la descripción dejamos el número de WhatsApp para que ustedes lo puedan solicitar. Y si este canal, si este video te está ayudando, dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y para que todo esté mucho mejor. Seguimos. Ahora vamos a ver ya los planos que representan áreas pequeñas. Se elaboran a escala grande. Presentan gran cantidad de información. Como representan áreas pequeñas y está elaborado a escala grande, entonces es muy detallado. Es muy, muy detallado. Normalmente son bidimensionales, es decir, que tienen latitud y longitud. Siguientes preguntas. Documento que representa pequeñas áreas a escala grande. Ahí está la pregunta. Documento con abundante información y son muy detallados. Siguiente pregunta. Y ahí lo vamos a dejar por ahora. Chicos, hasta luego. Si este video te ayudó, apóyanos con tu suscripción. Conviértete en todo un yachallín. Hasta luego. Chao. Pide tus saludos. Pide tus saludos.